Entonces estamos con el de torsión, ¿verdad? Un segundo. A ver. Muy bien. Vamos a ver. Espérame, ¿dónde tenemos esto? Aquí está. Mira, eso de la masa equivalente, correcto, es como el problemita que hicimos o que les mandé. Algo pasó por aquí, pero déjalo encuentro. No, el del barco. Ok, este mero. Aquí está. Mira, es como este problema, ¿sale? Como el eje de torsión. Es exactamente la misma idea. Eh, la diferencia, la diferencia con este es que, bueno, aquí tu valor de J, en el problema del examen, tu valor de J va a ser constante. No va a variar, puesto que el radio va a ser constante en una parte. ¿Sale? Hablo en una parte. ¿Sí estás viendo el problema? ¿Lo estás viendo? Sí, estoy en el problema. Ok. Los 30 metros, pues vas a tener un valor de J. Y los restantes 20 metros vas a tener otro valor de J. O sea, serían Haz, dos integrales. más que dos integrales, eh, sí, haz de cuenta que estás resolviendo una viga que la divides en secciones. Aquí vas a tener dos secciones, ¿vale? Ah, ya. Haz de cuenta que es una viga que la vas a dividir en dos secciones, como si fuera de cuarto semestre, nada más que ahora es con el fenómeno de torsión. Y entonces vas a tener condición de frontera en donde se supone está el motor, que es el empotre. Vas a tener una condición, la del final, la condición de frontera del final, que sería, esta sería la condición del empotre. Esta sería la condición del final. Y el medio vas a tener una condición de continuidad en donde haces el corte en x igual a 30 o x igual a 20, dependiendo cómo tomes tu sistema de coordenadas, pero vas a tener esa condición de continuidad en donde teta, en donde teta va a ser igual, teta de la izquierda va a ser igual a teta de la derecha, ¿sale? Y esa será tu condición de continuidad. Entonces es como resolver dos veces esta ecuación, esta ecuación diferencial, obvio, obvio, cambiando la J, hay una J para la primera parte y otra J para la segunda, ¿vale? Y listo, es como Vale, resolver dos gracias. veces, pero vas a necesitar la condición de continuidad del medio, como cualquier otra viga resuelta tradicionalmente, ¿vale? Y obviamente, cuando plantees tu integral de la energía cinética, también la vas a tener que dividir en dos. Cuando plantees tu integral de la energía cinética, la vas a dividir en dos. Vas a integrar de 0 a 30 y luego de 30 a 50. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Eso sería. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué pasó? ¿Sí? 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 Por favor. Claro, por supuesto, en su GBA o en el que quieras. Nada más imprimes pantalla, ¿no? Sí, 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 sin ningún problema, en un software. Es más, hasta sería como obligatorio no hacerlo en un software para que quedara bien, porque si no, pues está medio difícil graficar el seno, el coseno a mano. ¿Qué pasó? Eso no le hagas caso.
Más bien, hazle caso a la parte que está a la derecha, a donde dice A, omega B al cuadrado, seno, esa es la parte que nos interesa. Eh, es como, si es un movimiento de la base, pero fue traducido a una fuerza para poderlo hacer. No, 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 nada. Sí, pero en el segundo problema, ojo, este problema es interesante. ¿Ya lo leyeron todos? Sí, profe, es el de el El alunizador. alunizaje, sí, del módulo lunar. ¿Qué creen ustedes? O sí, nada más hay que sacar la K y la C, estamos de acuerdo. Pero, primero que nada, espero lo estén observando todos. ¿Se dan cuenta ustedes que tiene, se dan cuenta ustedes en el segundo problema que tenemos cuatro patitas en el módulo lunar? Sí. ¿Ok? Tendríamos que sacar el equivalente del amortiguador y el resorte, ¿no? Exacto. ¿Y cómo estarán trabajando? Están en paralelo. Están en paralelo. El único detalle es que están con una inclinación. Ya no hay problema, sabemos cómo trabajar con una inclinación. Justo lo tenemos por acá arriba. Aquí está. Aquí bueno que están las fechas. Ahí está cuando el resorte está inclinado. Y funciona igual para el amortiguador. Acuérdense que ustedes lo leyeron en el RAO, hicieron una tarea de eso. Eh, Cuando checaron lo de los amortiguadores, en el capítulo 1, el punto 1.9, por ahí viene qué pasa cuando están en paralelo y cuando están en serie. ¿Sale? Fíjense, es el punto 1.9.3, cuando está en combinación de amortiguadores que están en paralelo o en serie. Y prácticamente si están en paralelo funcionan igual que los resortes. Las Cs se suman, nada más. ¿Vale? Ok, hay que sacar el equivalente. Muy bien. Nada más con cuidado porque esto está inclinado. Fuera de eso, ok, obtengo el equivalente. ¿Qué más necesitaría en ese problema número 2? ¿Qué más necesitaría? ¿Qué otro dato creen que necesito para el problema 2? La frecuencia natural. La frecuencia natural, esa la puedes sacar con el periodo. Ah, pero nos hace falta, ok, la frecuencia natural, pero nos haría falta ahí el, el amortiguamiento, las características, porque como ustedes lo pueden ver, eh, la frecuencia natural está también ligada a la frecuencia amortiguada y eso está ligado al periodo que tenemos. Con el periodo podemos sacar la frecuencia amortiguada, doble omega D, pero con omega D, espérenme, ¿dónde estamos? Aquí está. Fíjense, con el periodo podemos sacar omega D, podemos sacar omega D, pero el problema es que omega D, pues es todo esto que está aquí. Y para despejar a WN o al factor de amortiguamiento, pues necesitamos otros datos. ¿Qué otros datos creen que necesitemos? Sería la relación de amortiguamiento. Necesitas AC, sigue estando usted ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué más nos hace falta en este problema? A ver, alguien que nos diga. ¿Qué más nos haría falta en el problema 2?
Dice diseñar. Les piden que diseñen los resortes y amortiguadores. O sea, encuentran los valores de C y de K que cumplan con que el periodo esté entre 1 y 2 segundos. Pero ¿qué más necesitamos? Alguien dígame, ¿es una vibración libre o es una vibración forzada? Es libre, ¿no? Está libre, ¿no? Porque nada más aterriza. Ok, ok, es una vibración libre. Perfecto. Y si es una vibración libre, para aquella vibración que necesito. El golpe. ¿A qué te refieres con el golpe? Fuerza inicial, ¿no? Para que se Fuerza, empiece a no. mover. Necesito condiciones iniciales. Si ya dijimos que es vibración libre, entonces no hay fuerzas, no hay excitaciones de ningún tipo. ¿Ok? Estamos de acuerdo, vibración libre sin excitaciones. Para que haya vibración libre, ¿qué necesito forzosamente? Las condiciones iniciales, ¿no? Ok, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Sería la posición x0 y la velocidad. Ok, entonces, primero vamos a ver, ¿estamos de acuerdo todos? Ojo, que yo primero, aquí tengo mi módulo lunar, su masa. Aquí ya tengo reducidos el resorte y el amortiguamiento. Ahí están ya reducidos, ¿vale? Están en paralelo. Sabemos cómo, porque lo leímos y lo practicamos sobre todo en los resortes, cómo trabajan los resortes en paralelo y cómo trabajan los amortiguadores en paralelo. ¿Sale? Ahí está en el RAO, ya lo leímos. Listo, ahí está reducido. La K equivalente y esto. Estamos de acuerdo que esto se mueve, justo cuando llego, se mueve de arriba para abajo. O sea, tiene un movimiento de traslación, es el que estamos estudiando. El movimiento de traslación, la vibración, la oscilación vertical, es lo que estamos estudiando. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo en cómo está funcionando este problema? Sí. ¿Los demás también? Sí, profe. Sí, Ok, sí, profe, vale. Y entonces, esto llega, cae, cuando cae el desplazamiento inicial en t igual a 0, ¿cuánto creen que sea el desplazamiento inicial? Bueno, en t igual a 0, el desplazamiento es 0, pues solo cae. Acuérdense, aguas, ¿eh? Estamos analizando la oscilación, no lo olviden, ¿eh? Estamos analizando la oscilación, la vibración, el movimiento repetido alrededor de una posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. Esto viene derechito. Cae y justo cuando cae es cuando esto empieza a oscilar. Este empieza a subir y bajar. ¿Sale? No antes, no viene oscilando, en teoría. Pensemos que no viene oscilando, pensemos nada más en el aterrizaje. Entonces, cuando esto cae, no tiene un desplazamiento inicial. Entonces, ¿qué creen ustedes que sí deba tener para que exista la vibración? La velocidad. Ok, ¿y a qué velocidad es? Pues muy fácil. Vamos a entrar al Google, así, al Google, y le vamos a poner alunizaje. Sencillito, ¿eh? Ahí está, tareada, Wikipedia. Dios la tenga en su santa gloria. Y vamos a leer
Y vamos a buscar donde dice a qué velocidad caen. Estaba arribita, decía 45 metros sobre segundo. No. Espérense. Esa es la velocidad de descenso, pero la velocidad a la que caen, a la que llegan, fíjense, ¿eh? La trayectoria se ha, ahí dice todo el proceso, bla, bla, bla. La trayectoria se ha incurvado cada vez más hasta pasar al descenso vertical, 90 metros a unos 45 metros de altitud. Entonces la velocidad es controlada por el ordenador y disminuye desde los 8.2 metros por segundo a solo 1 metro por segundo. Quiere decir que el Apolo golpea al suelo, el Apolo no, bueno, el módulo lunar, el Águila, golpea a el suelo a una velocidad de 1 metro por segundo. Por aquí arriba nos dicen otras cositas, miren, por ejemplo, se considera que el anulizaje ha sido duro cuando la nave toma contacto con la superficie lunar a una velocidad superior a los 10 metros por segundo y del tipo suave cuando el contacto con el suelo es inferior a esta velocidad. Y dice, todas las astronaves tripuladas que han caído en la Luna, o sea, en las misiones Apolo, han tenido un alunizaje suave, o sea, han golpeado con menos de 10 metros por segundo. Y aquí abajo en la descripción del proceso nos dice que casi todos cayeron a 1 metro por segundo, que esa es la ideal, caer a 1 metro por segundo. Entonces ahí tenemos nuestra velocidad inicial. ¿Qué velocidad usamos? La de 1 metro por segundo, que es la ideal, o usamos alguna un poquito más alta para tener un margen de seguridad. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué usarían? Sí, usaría la de 10, ¿no? ¿Por qué no usaríamos la de 10? Para poder prever el peor caso posible. Ok, podemos usar la de 10 para prever que idealmente si queremos un alunizaje suave, pero en la parte más crítica del alunizaje suave, que es a 10 metros por segundo. ¿Vale? Y aquí está. Entonces, aquí está ya la velocidad inicial. Ya la sacamos. Listo. Ya tenemos una velocidad inicial. ¿Qué más creen que nos haga falta? ¿Qué creen ustedes que nos hiciera falta? Si van a diseñar los amortiguadores, ¿qué más tendrían que checar? El tipo de amortiguamiento que se desea Y ya obtener. sabemos, ok, el tipo de amortiguamiento, ok. ¿Cuál creen que es el amortiguamiento adecuado en este tipo de cosas? Subamortiguado. Subamortiguado, ok. Un amortiguamiento subamortiguado, eso es adecuado. Vientos. Muy bien. Ya estamos trabajando. Entonces la gráfica de la respuesta nos tendría que quedar algo así. ¿Por qué un amortiguamiento por qué un movimiento subamortiguado? ¿Por qué? ¿Por qué subamortiguado y no críticamente amortiguado o sobreamortiguado? Pues creo que es el más estable, ¿no? El subamortiguado. Más que estable, es como el más suave, ¿no? Es como que, bueno, como va disminuyendo a poquito en poquito la amplitud, evitan daños. Si tuvieran amortiguamientos críticamente o sobreamortiguados, acuérdense que esos caen rapidísimo. Entonces,
el golpe, por decirlo de algún modo práctico, el golpe que sentirían los dos astronautas que van adentro del módulo o que fueron adentro del módulo sería muy fuerte. Además, ese golpe y esa energía que liberaría podría dañar instrumentos porque es muy fuerte. Por eso nos conviene que sea subamortiguado para que sea suavecito y se vaya frenando de poquito en poquito. Muy bien, ya tenemos el tipo de, ya decidimos qué tipo de amortiguamiento y por qué, ya decidimos o ya vimos la velocidad que nos conviene, es un dato real, la velocidad que nos conviene. Acuérdense que se trata de un aterrizaje que aquí llaman suave, un aterrizaje suave, un alunizaje suave, más bien es alunizaje suave, y estamos en el máximo de 10 metros por segundo para considerar el estado más crítico. Muy bien, ¿qué otra cosa nos haría falta como para diseñar los amortiguadores? ¿Qué otra cosa creen que se necesite? ¿Qué más preguntarían? Si les pidieran diseñar eso, además de la ya nos dieron el periodo, ya sabemos el tipo de amortiguamiento, o ya lo decidimos, ya tenemos la velocidad inicial, ya sabemos que el desplazamiento inicial es cero. ¿Qué más podríamos necesitar? ¿Sería todo? El material con el que está hecho. No, no lo necesitamos, porque vamos a obtener acá, y ya después de tener acá, pues bueno, ya podríamos ver si son vigas, si es una columna, y obtener al módulo de elasticidad, y eso ahorita no lo necesitamos, nada más queremos saber el valor de K y de C. ¿Qué más? El factor ¿Cuál factor? de amortiguamiento. Ese lo vas a calcular con la C, Ok, ok. que no hemos tenido, o ese está inmerso ahí en la C. ¿Qué más podríamos necesitar? Ustedes aterrizan, bueno, alunizan en el nódulo, en el módulo lunar, en el Águila. Van allá arriba. ¿Qué preguntarían? Saben que tienen que bajar. ¿Qué preguntarían? Ya caí, ya llegué al suelo. Bueno, sí, ya llegué al suelo. ¿Qué pregunto como astronauta? ¿Cómo regresar? Ya saben, eso ya lo saben. ¿Qué más es importante en este tipo de movimiento? Bueno, mira, una ¿Qué más sería importante saber? La amplitud máxima o el desplazamiento que, a los que se va a estar sujeto la K y la C del resorte y amortiguador. Ok, más allá del desplazamiento, el desplazamiento máximo, eso lo vamos a saber en el momento de configurar la ecuación o más o menos tenerla configurada. ¿Qué otra cosa nos interesaría saber? La verdad,
Ese es un dato, lo podrías tener. Tiempo ¿Tiempo de qué? en el que pues la amplitud del la amplitud de la oscilación ya es casi cero. Ah, muy bien. Eso. Ya está. Ustedes, cada quien, tendría que definir en cuánto tiempo esta amplitud máxima, en cuánto tiempo esa amplitud máxima se reduce. ¿A cuánto se reduce? Ustedes lo definen. Definan ustedes en cuánto tiempo, más bien, a cuánto se tiene que reducir esta amplitud máxima. ¿Sale? Para saber en cuánto tiempo podemos considerar que ya se detuvo. Pueden decir que se reduzca, no sé, al 3%, que se reduzca al 5%, al 1%. Cada quien tiene que definir para poder decir en cuánto tiempo esto se detiene. Su oscilamiento, podemos ya casi asegurar que esto se ha detenido. ¿Vale? Y ya está. Todos los datos que necesitamos para nuestro problema. Uno, desplazamiento inicial, ya lo tenemos, es cero. Se supone que esto cae rígido, es cero. Tenemos nuestra velocidad inicial con la que golpea, 10 metros por segundo. Tenemos el periodo que queremos. Y lo único que nos faltaría definir es en cuánto tiempo, bueno, más bien, a qué amplitud nosotros consideramos que esto se ha detenido, ¿vale? Que ya no se estaría moviendo. Y eso, pues, es un criterio, a lo mejor al 1%, al 3%, al 4% de la amplitud inicial, que no la conocemos, pero podemos empezar a plantearla a partir de los datos que tenemos, ¿vale? Y entonces podemos decir, después de tanto tiempo, esto va a reducirse al 3% de la amplitud original, y entonces podemos considerar que esto ya se detuvo y listo, ¿sale? ¿Y quedó clarísimo? Sí, profe. Cada quien lo define. Entonces ya tenemos todo para resolverlo. Ya nada más falta que cada quien defina a qué porcentaje de la amplitud original se podría considerar que ya se detuvo el movimiento. ¿Va? Profesor, ¿Qué pasó? el problema también dice que es un periodo amortiguado entre 1 segundo y 2 segundos. ¿Escogemos un valor entre 1 y 2? Pueden escoger un valor entre uno y 2, o sí, ustedes escojan entre uno y 2, o podrías resolverlo de una manera más profesional, más completa, Calcularlo para uno. quizá. Exacto, calcularlo para uno, calcularlo para dos, y decir que el amortiguamiento tiene que estar entre este y este valor, y la K tiene que estar entre este y este valor, Sí, ok. ¿vale? Eso sería lo todavía más adecuado. ¿Qué más? También tenía otra duda con respecto al problema número 3. Ok. En ese problema no se tiene que encontrar la componente del resorte, ¿verdad? O sea, los 25 grados no afectan al resorte, sino ¿Cómo no? solo Ah, afectaría bueno. Espera, a la normal de la masa. espera, sí. Aguanta, aguanta. Todo depende de cómo pongan su sistema de coordenadas, ¿vale? Ahí va a depender de cómo pongas tu sistema de coordenadas. ¿Cuál creen que sea? Espérense 10 segundos, pero primero piénsenle. Estoy medio aquí dibujando. ¿Cuál creen que sea el sistema de coordenadas adecuado? 10 segundos, ¿eh? Aquí está. ¿Cuál creen que sea el sistema de coordenadas adecuado?
Ahora sí, alguien, ¿cuál cree que sea el sistema de coordenadas adecuado? Y pues yo tenía pensado poner al eje X paralelo al resorte, para que solo descomponga Muy la bien, normal. correcto. Ese es el sistema de coordenadas adecuado. Y ahora sí, si ustedes ponen el sistema de coordenadas de esta manera, bueno, así inclinadito, es obvio que la fuerza normal es la única que va a estar afectada por el ángulo de 25, puesto que el peso está inclinado, ¿sale? Pero si pensamos, escúchenlo bien, si pensamos un poquito en la ley de Newton, si esto lo hacemos considerando la segunda ley de Newton, el peso también tiene componentes sobre el eje horizontal, sobre este eje. ¿Cierto o no? Si yo hago la suma de fuerzas, pues ¿qué pasa ahí con el peso? ¿Vale? Ahí échenle un, un detalle a eso. ¿Va? Y para que todo nos quede todavía más claro, les sugiero, por favor, lean el punto del RAO 2, el 2.9.1. Ahí hay un detalle importantísimo, pero lo primero que debemos de checar es el sistema de coordenadas va inclinado. Entonces, la fuerza normal, que a su vez se incluye en el coeficiente de fricción, está afectada por el ángulo de inclinación. Eso es un importante. Y dos, el peso afecta o no afecta. Si yo hago la suma de fuerzas con la segunda ley de Newton, suma de fuerzas, pensemos que este es X y este Y. Si yo hago la suma de fuerzas en X, igual a la masa por la aceleración, el peso sí tiene componente en ese eje. ¿Afecta o no afecta? Ya no afectaría, ¿no? Porque ya estaría comprado en el resorte. ¿Seguro? ¿No sería la fuerza inicial, como una fuerza inicial? No, 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 Sí, sí afecta, no, no. porque es una fuerza de Es, fricción. aguanten, es un movimiento de vibración libre. No hay fuerza inicial. La única excitación inicial son los 25 milímetros que el bloquecito es jalado y luego liberado. Eso es la única, es la única perturbación, es una perturbación inicial, es vibración libre. Nada más, nada más. La pregunta es, ¿afecta o no afecta el, el, este, el peso? Si piensan ustedes en la segunda ley de Newton, ¿afecta o no afecta? ¿Cambia o no cambia de signo? También eso es importante. ¿Sale? ¿Ya vamos bien? Sí, profe. Es eso. Entonces, derivar la ecuación diferencial con la segunda ley de Newton porque acuérdense, este es de Coulomb. Este es amortiguamiento de Coulomb. Pregunta que nos estamos haciendo ¿es cierto? La normal que tiene que ver con la fuerza de fricción está afectada por el peso, por la componente del peso, pero afectará también en la suma de fuerzas en X, en la suma de fuerzas sobre el eje donde sucede el movimiento, el peso, afecta, no afecta, ¿qué onda con el peso ahí? ¿Va? ¿Sí? Pero sí, obvio, el sistema de coordenadas, el eje de movimiento paralelo a la superficie donde está el bloquecito, por supuesto. ¿Otra duda?
Profesor, ahora con el problema 4 dice determinar la respuesta. ¿Es la respuesta general o con la de estado No, estable es suficiente? al estado estable nada más. Ah, ok. Y ahora para todo el examen yo tenía unas preguntas y al momento de resolver las ecuaciones, las tenemos que resolver paso por paso o podemos aplicar un No, formulazo de las pues ecuaciones que ya ya, hemos los resuelto. formulazos que ya están resueltos, si son ecuaciones que ya resolvimos nosotros o que están en los libros, directo las soluciones. Ah, ok. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta con el primer problema, profe. Sí, Es que aparece que la fuerza de excitación, bueno, aparece que la fuerza de excitación es igual a algo, ¿no? Que es igual a un poco. menos. ¿Mande? Sí, sí, ya. No le hagas caso a la menos Y con dos puntitos. Ujú. Pero a lo que voy, entonces, este sistema se trataría como un sistema con excitación en la base No, o con una con fuerza una en la fuerza, base. con una fuerza nada más. Ah, ok. Se Bueno, sí. trataría es prácticamente, no, es así, casi casi es esta idea. Claro, con el amortiguador y todo, pero es esta idea, con una fuerza, ¿sale? Ok, En profe. este problema, ojo, este es un problema de aplicación real, ¿verdad? Decirlo de algún modo. Eh, es un problema de aplicación real en donde sabemos que la base del sismógrafo se mueve, pero esa, ese movimiento de la base del sismógrafo fue traducido a una fuerza de excitación. Y la fuerza de excitación es A por omega cuadrada, el seno y eso, ¿vale? Ok. Entonces, así directo. Y las gráficas las podemos hacer mm, ¿cómo se llama? En GeoGebra ¿Sí? y ya nada más las juntamos. Eh, O, sí, sí, pues ¿cómo se llama? Capturas pantalla y listo. ok. Pero pues las pones en el orden que va, ¿no? O sea, problema Ah, sí. uno, gráficas del problema uno y así. Ok, profe. Sin mayor complicación. Profesor, ¿Qué pasó? de nuevo en el problema 1 ahorita que estoy viendo la función de la fuerza, quedan unidades de aceleración de distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Se tiene que multiplicar por la masa? No, se supone que no, directamente así como está. Se supone que es directamente como está. Ah, ok, porque sí, la amplitud de la función seno queda en milímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces no sé si cuente como una función de fuerza. Cuenta como una función de fuerza. Se supone que en este problema eh, ya fueron multiplicados los factores adecuados de manera que sea directamente una fuerza, a pesar de que las unidades no sean compatibles. Ya está, cuando diseñaron el problema, ya está hecho el análisis dimensional para que sea directamente una fuerza, ajá, sea directamente una fuerza. Ah, ya vi. Ah, espérense, ya vi. Ok, bueno, está bien. Para que no haya broncas, déjenme lo escribo. Está viendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok.
La ecuación diferencial para ese problema es esta. Como lo habíamos trabajado, F entre M. Así nos quedaría nuestra ecuación diferencial y ya con esto las unidades son compatibles. Esta sería la ecuación diferencial y ya con eso las unidades son compatibles. Y nada más nos dedicamos a sustituir. Ok, sí, está bien. Y una duda final. Estaba yo revisando, bueno, estaba estudiando los problemas que realizamos en clase. Y en Sí. el momento en que representábamos, hacíamos la sustitución de las constantes por una constante d por coseno de phi, al Sí. momento de hacer la tangente nos quedaba un término negativo. Y yo me fui a los libros y en el libro hacen lo mismo, pero dejan los dos términos como positivos. Entonces no sé si ahí tengan error las bibliografías o qué será. Déjame ver en cuál. En esto de aquí. Sí, el denominador queda negativo, ¿no? Para sacar el ángulo donde está la tangente de phi. Y estaba yo checando en los libros y lo manejan como positivo. Okay. ¿En cuál libro lo checaste? Chequé en el Kelly, sí, ¿no? El del autor Kelly, que es el que más se asemeja como venimos manejando los resultados. Y también se me hizo curioso porque al momento de que ellos sacan las constantes y todo eso, por ejemplo, a nosotros la constante A nos queda como negativo, pero ellos lo ponen como positivo. Y es ahí donde me entró un conflicto, entonces no sé si esté mal el libro. No, a ver, espera. Depende de la forma en que resolvimos o que se resuelve la ecuación diferencial. El proceso está, o el detalle está aquí, en la manera en que resolvemos la ecuación diferencial. Eh, hay que checar cómo la resuelven ellos para poder checar que no haya un mayor conflicto en esa parte en encontrar estos valores de las tangentes y de eh, esto. Ay, perdón. Espérenme. Justo viendo aquí, ya había algo. Ay, aquí el signo era negativo. Ay, perdón. Qué bueno que lo checamos. Listo. Ahí está. Por ahí creo que el signo. A ver, espérenme. Sí. Creo que fui yo el que en algún punto el signo era negativo. Me parece que aquí. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿No, verdad? Me parece que por aquí el signo era negativo cuando yo la resolví. Déjenme checar esa parte. Todo está en la parte de cómo resolvemos la ecuación, la ecuación diferencial. Ahí es donde tenemos el detalle importante y
y sobre todo en cómo aplicamos esta de acá, cómo aplicamos la identidad para la cuestión de los signos. No es que esté mal, es más bien un camino un tanto distinto en cómo aplicamos el proceso de la solución, ¿vale? Por ejemplo, en el Kelly, ¿qué parte estás viendo? ¿En la parte 4.3? No, no recuerdo si era ese libro, porque parece que no viene o creo que sí, pero no muy recuerdo qué libro era. Pero estaba yo checando en todas las bibliografías y todas manejan los dos términos, el numerador y el denominador, como positivo. Ok. Eh, Déjame lo checo, ¿va? Para no mentir y se los mando, ¿vale? Para no mentirles, déjame lo checo, ¿te parece? Sí, porque igual en uno chequé y el sistema de ecuaciones los tenemos igual, como lo resolvimos a como lo resuelve un libro. Pero a la hora de sacar las constantes, las dos las toma como positivas, donde a nosotros nos dio la constante A como negativa. Entonces ahí está el rollo, ¿no? Pero pues, no sé muy bien. Fíjate, lo importante, no, está bien, hay detalles aquí, un detalle importante. Uno, que nos fijemos, porque luego en algunos libros no viene resuelto con el seno, esta parte, ¿no? Viene resuelta con el coseno. Sí, Entonces ahí sí cambian algunas cosas. Esa es una. Y dos, sí, déjame checar cuál es el detalle en esta parte de la solución, aunque eh, sí, ya vi donde dices, en lo de los signos, en el ángulo, sí, en el ángulo. ok, va, déjamelo checo y se los mando, ¿va? Sí, está Para bien. ver qué onda con eso del ángulo, en dónde tenemos la diferencia con el ángulo, ¿vale? Sí, está bien. Que no debe ser algo complicado. Muy bien. Del examen, ¿algo más? Profe, yo tengo una duda, pero ¿Qué pasó? no era más así del examen, era la tarea. Es que en el problema 3 a mí me salió en la función en seno y un amigo le salió en coseno. El asunto es, no sé cuál es la respuesta correcta. O sea, nuestra amplitud, mi amplitud y el ángulo está igual, solamente que mi función en el 3.48 mi función está en seno ¿En y cuál problema? en el 3.48 porque el Sí, resultado se determina en la solución particular, ¿no? sí, la solución de estado estable, correcto, es la que nos interesa calcular. Sí, pero al ser para que se convierta con valor, términos de phi, en, como lo tenía hace un ratito, plas- mostrado, yo utilicé una identidad y me salió en términos de seno y a mi compañero en términos de coseno, pero tenemos los mismos valores. Pues sí, los valores no van a cambiar. Eh, lo que va a cambiar es la manera en que nosotros aplicamos la identidad. Espérenme. Am, Tenemos dos opciones para aplicar la identidad. Dos opciones, dos maneras, o tenemos más maneras. El problema es que nosotros tenemos más maneras de aplicar la identidad. A ver, vamos con toda la calma del mundo, ¿sale? Muy bien. ¿Sí tienen tiempo? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, a ver, vamos con calma. Robándome libros. Identidades trigonométricas. Déjame ver. Aquí están. En Wikipedia. ¿Vale?
Es lo que más rápido tengo a la mano, ¿no? Porque además también, ojo aquí, nosotros tenemos, mucha atención en esto, ¿eh? Nosotros tenemos, son estas dos, los que dice teorema de la suma y teorema de la diferencia de ángulos, ¿va? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, depende de la identidad que nosotros apliquemos, me refiero a esto, depende de este cambio de variable que nosotros hagamos, será la identidad que se va a aplicar. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? La que yo apliqué es directamente la segunda. Por eso el ángulo me queda con una resta. La que yo apliqué es directamente la segunda, por eso el ángulo me queda con una resta. Porque yo aquí tengo una suma. Tengo una suma y entonces la suma está abajo y el coseno es con el menos, ¿vale? ¿Sí entendemos esa parte? Sí, no hay ningún problema ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Pero yo apliqué esa. ¿A qué me refiero que yo apliqué esa? Yo decidí hacer que todo esto fuera de por el coseno y que todo esto fuera de por el seno. Eso lo decidí yo, ¿vale? Eso lo decidí yo. ¿Lo podemos hacer de otra manera? Claro que lo vamos a poder hacer de otra manera. Por ejemplo, alguien puede decidir aplicar con la identidad de arriba, con la identidad de arriba. Entonces, alguien puede decir que todo esto, por ejemplo, en un segundito, ¿ok? Alguien puede decir que menos el paréntesis omega n, omega por sea igual a d seno. Y lo de abajo fuera, ahí está, de coseno. ¿Sale? Y entonces, adentro del corchete, yo tendría d multiplicado por el coseno, multiplicado por el seno, más d multiplicado por el coseno y multiplicado por el seno. Multiplicado por el seno. Que, perdón, iría así. Primero iría el seno, quizá el seno, y luego aquí multiplicado por el coseno. Y entonces sería la primera identidad. Mi resultado sería con el seno. ¿Sí lo observamos? Sí, profe. Yo tengo aquí coseno por seno y luego seno por coseno, que prácticamente es lo mismo aquí. ¿Vale? Yo tendría lo de arriba. Y entonces, y además tengo una suma. Mi resultado sería con la primera identidad, lo cual no es para nada algo incorrecto. Aquí mi resultado sería D multiplicado por el seno, como es una suma, de omega t más phi. Claro, el ángulo phi en este caso sería distinto. Sería distinto al ángulo phi que yo obtengo por este camino. ¿Por qué hago lo mismo? La tangente sería igual, ahora aquí al revés.
¿Sale? Así sería la tangente. Sería un ángulo diferente al que yo tengo por este camino. ¿Nos seguimos? ¿Sí nos estamos siguiendo con esto? Sí, Entonces, la amplitud, claro que va a ser la misma, porque es la misma D, es decir, la D no cambia. Va a ser la misma la amplitud, obvio, multiplicado con esto de acá. Pero la amplitud es exactamente la misma. Entonces, la respuesta es esto mismo, pero ya no sería multiplicado por el coseno. Ahora sería multiplicado por el seno. Y si alguien se pregunta, ¿las respuestas son iguales? Sí. Las respuestas, si nosotros las graficamos, van a ser iguales. La diferencia es que phi en ambos casos va a ser distinta. Porque, por esto, ¿no? Por los cambios de variable que nosotros utilicemos. En ambos casos, phi sería diferente. Al final, si ustedes grafican con el seno o con el coseno, van a obtener exactamente la misma gráfica. Claro, insisto nuevamente, phi sería diferente por la manera en que fue calculada. ¿Va? ¿Sí nos seguimos? sí, profe. Ahora, para quien preguntó, queremos que nos quede positivo. Está bien, no pasa nada, pues para eso estamos aquí. Queremos que nos quedara positivo el ángulo como en el IBEO. Está bien. No hay ningún problema, nos vamos a espantar por cosas de este tipo. Seguimos con las identidades y entonces vean ustedes, ¿cómo lo hago para que me quede el ángulo y con positivos? Que no nos espantemos. Muy sencillo. Pues nada más hago que D en cualquiera de los cambios. Fíjense, por ejemplo, aquí arriba hago que 2 veces omega n sea igual a D coseno y que omega cuadrada n menos omega sea igual a D seno. ¿Sale? Ahí está. Los hice con los positivos. No hay ningún problema. Cuando yo sustituya, quiero que observen, por favor, cuando yo sustituya, entonces, ¿qué va a pasar? Ya me va a quedar así. Me va a quedar D por menos coseno de omega t, coseno de phi, más seno de omega t, seno de phi. Así me va a quedar. Les pregunto, ¿eso se parece a alguna identidad? Espero las tengan abiertas. ¿Se parece a alguna identidad? ¿Eh? ¿Alguien? ¿Parece o no parece? Pues se parece a la del coseno, ¿no? Nada más que, bueno, los signos, pues no pasa nada. Factoricen el signo. ¿Cuál es el problema? Menos D coseno de omega t por coseno menos seno de omega t por el seno. Y listo, ahí tienen la identidad, nada más que van a tener un menos. ¿Vale? Van a tener un menos, no hay ningún problema, tienen la identidad. Ahora sí, sería coseno por coseno menos seno por seno de los ángulos diferentes y ahí está la identidad. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahora el coseno nos quedaría con la suma. En vez de quedarnos con la resta, nos quedaría con la suma. Y el ángulo nos quedaría positivo. ¿Está bien? Pues no pasa nada. La tangente
sería así. Listo. Ahí está con el ángulo positivo. ¿Cierto o no? ¿Sí todos? Sí. ¿Vale? No pasa nada. Lo mismo puedo hacerlo al revés. Déjenme borrar aquí. No me espanto, no me asusto. Le cambio aquí, le cambio acá, le pongo seno, le pongo coseno. Y entonces cuando yo sustituyo, me va a quedar menos, bueno, me va a quedar la D multiplicada por menos coseno de omega t seno de phi más coseno de phi, bueno, más seno de omega t por el coseno de phi. Ahí está. Así me va a quedar. No pasa absolutamente nada. Ah, que yo quiero la identidad. No nos espantemos. No nos espantamos. Tenemos sólidas nuestras bases de matemáticas y simplemente voy a reescribir esto aquí. Lo voy a poner primero. Seno de omega t, coseno de phi, menos coseno de omega t, seno de phi. Y listo, aquí está la identidad. Ah, pues es con la resta. Ah, los ángulos se restan. Vale, nos quedó exactamente igual que en el libro. Omega t menos phi. Ahí está, con el menos, sin ningún problema. Y nos quedó con el ángulo en positivo. Ahí está, para que nadie diga que no se podía. Ahí está, con el ángulo en positivo. 2 veces. No, ya la regué. Déjenme le borro. 2 veces omega n, el factor, entre wn al cuadrado menos w al cuadrado. Omega n al cuadrado menos omega al cuadrado. Y listo. Ahí está. Nos quedó como en el libro que querían, como en el Kelly 4.3. Ahí nos quedó. Nada más es cuestión de verle cómo elegimos los cambios de variable. Sí o sí. ¿Listo? Ya no hay problema con esto de los cambios y los signos. Todas las respuestas van a ser la misma gráfica y todas las respuestas obviamente nos van a dar los mismos valores. Claro, están escritas en diferente forma por los cambios de variable que nosotros utilicemos. Si lo queremos utilizar con todo y el signo como yo lo hice, si lo queremos utilizar con los valores positivos, no hay ningún problema. Ya sé que nadie me va a creer, yo lo sé, no pasa nada. Aunque no lo crean, bueno, quizá nadie lo crea, pero sí tratamos aquí, al menos, de hacerlo un poquito diferente a lo del libro o a los libros. ¿Para qué? Para que ustedes vean otro camino, ¿vale? Pero aquí están las equivalencias, ¿va? Lo hacemos con un camino propio, porque si lo hacemos casi casi copiando los pasos del libro, pues van a decir, pues mejor veo los pasos del libro, ¿para qué lo desarrollamos? Entonces, lo hacemos con un camino propio, que al final de cuentas todo es equivalente, ¿sale? Todo es equivalente, claro, lo único que cambia es la manera en que nosotros determinamos a phi. Y si ponemos o no ponemos el signo al momento de hacer los cambios de variable para ver cómo nos queda adentro de la identidad, con resta o con suma, y ya dependerá el valor de phi que nosotros elijamos. ¿Sí?
¿Todos de acuerdo ahí? Ya no hay ningún problema con eso. Depende de qué valor de cambio de variable ustedes elijan. Si con el signo menos o sin el signo menos. Con y con qué identidad lo quieran hacer. Con la identidad para coseno o con la identidad para que les dé seno. Al final la respuesta. No pasa absolutamente nada. Si las grafican, como alguien lo dijo, si las dos personas que obtuvieron uno con seno y otro con coseno grafican la respuesta, les va a dar exactamente las mismas porque cada quien determina su ángulo phi de una manera diferente, de acuerdo al cambio de variable que hayan aplicado. ¿Va? Sí, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿Que hagamos más matemáticas? Si alguien lo pregunta cuál conviene, pues es que no es que convenga, es lo que ustedes gusten. O sea, las respuestas son las mismas, la amplitud es la misma. O sea, si alguien dice qué cambio me conviene, pues es que no hay una respuesta a decir qué cambio me conviene, el que ustedes quieran. Al final de cuentas, las identidades están ahí y se van a aplicar de la misma forma. Nada más es cada quien elija el cambio de variable que guste y a partir de eso, pues determine su ángulo de fase, que es el ángulo phi, y listo. No hay absolutamente ningún problema. Que ya con más matemáticas avanzadas, que ahorita no vamos a hacer por obvias razones, estas dos se puede demostrar que son iguales, sí, sí se puede hacer. Ella puede demostrar que son iguales. Se puede demostrar que esta que borré, con matemáticas que no vamos a hacer, la podemos reducir a esta de aquí, con pura identidad trigonométrica. Sí lo podemos hacer, pero pues no, yo no le veo mayor sentido a que lo hagamos. No es el momento. Quizá a lo mejor en el nivel medio superior, en trigonometría, pues sí, ¿no? Tendría algún sentido, pero ahorita, pues no. No tiene ningún sentido demostrar que esta y esta son la misma respuesta y que esta se puede convertir a esta. No hay necesidad. En fin, dudas de alguien, ya todo bien. Si tenemos dudas de pared delgada, ¿aún les resuelve? A ver, órale, pues échala. Espérate, antes de que la preguntes. ¿Alguien tiene dudas del examen de dinámica? Por el momento no. ¿Todo bien ya? Dale. Ya bien con esto de por qué quedan respuestas diferentes, ya nos quedó clarísimo dónde van apareciendo las respuestas diferentes, en teoría diferentes. ¿Ya? Dale. Entonces nada más es cuestión de que elijan el cambio de variable que quieren, con o sin el signo. No pasa absolutamente nada. Reacomodamos y nos van apareciendo según las identidades. Todas las respuestas cuando las grafican son iguales porque lo que les cambia son los ángulos de fase y si es seno o coseno. Pero al final de cuentas la respuesta, la gráfica y obviamente los valores de la función son exactamente los mismos. Muy bien. Listo. Ahora sí, ¿qué pasó con pared delgada? Échalos. Bueno, es en el tercer ejercicio que dejó del examen, profesor. ¿Sí?